en la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. Allí el tema que tiene el epígrafe es los que en verdad son bienaventurados. Y ese tema vamos a hablar, los bienaventurados. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, dice la palabra del Señor. Mas él decía mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Los bienaventurados. Jesús menciona allá en el Evangelio de Mateo, lo deja plasmado, hermano Mateo, allí en el Sermón del Monte. Al inicio menciona una serie de bienaventurados. Bienaventurados los de limpio corazón, que ellos verán a Dios. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y una serie de bienaventuranzas que son de lo mejor en la palabra del Señor. Menciona el Señor ahí. Y en este caso que registra el hermano Lucas, el doctor Lucas, en su capítulo 11, versículos 27 y 28, que una mujer le dice: bienaventurados, bienaventurada la que te dio a luz, o el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En otras palabras, bienaventurada María, que fue elegida para ser la madre de la naturaleza humana que Jesús tomó. Y estaba en lo correcto la mujer, porque fue alguien bienaventurado totalmente. Qué bendición que Dios la eligiera para una misión extremadamente importante que iba a significar para la humanidad una bendición y la oportunidad de salvación. Y Jesús le dice: antes bienaventurados aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso dijo el Señor, que son los verdaderamente bienaventurados. No es que estaba menospreciando Jesús las palabras que le estaba diciendo la mujer, sino que estaba agregándole ahí y poniendo lo que primero trae la bienaventuranza. Y menciono dos cosas allí el Señor. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que oyen la palabra de Dios. Qué maravilloso de haber sido para aquella gente en la época de Jesús estar escuchando frente a frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y escuchar su palabra. La palabra de Dios es dulce al paladar. La palabra de Dios trae fortaleza a la vida de la persona, a la vida del cristiano, y conforta a aquel que está triste, aquel que está pasando angustias. La palabra de Dios lo conforta. Por eso que el Señor le llama bienaventurado. Qué dichoso aquel que oye la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también trae paz, trae esa paz, esa tranquilidad que el ser humano necesita. Y el Señor decía también la otra parte: y los que la guardan, es decir, los que la ponen por obra, los que la ponen en práctica. Porque poner por obra o poner en práctica la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios nos trae vida. Guardar la palabra de Dios nos trae una vida adecuada, porque allí aprendemos la forma correcta de vivir. Allí aprendemos la forma de no meternos en problemas. Allí aprendemos la forma de llevar correctamente nuestra vida, de llevar correctamente nuestra conducta, guardando la palabra de Dios. Y guardar la palabra de Dios trae comunión con el Señor, porque aquellos que guardan la palabra de Dios, el que guarda la palabra de Dios está en comunión con Dios, porque está allí estudiando lo que es la regla de vida que Dios ha dado, y como que estuviera hablando con Dios, porque Dios a través de su palabra nos habla, a través de su palabra se comunica con nosotros. Entonces trae comunión con Dios, y guardar la palabra de Dios trae la salvación. El Señor les decía a los discípulos:
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Entonces, a través de la palabra de Dios, por eso nos llaman más bienaventurados, porque los que guardan la palabra de Dios tienen la vida eterna, porque solamente guardando la palabra de Dios podemos obtener vida eterna, podemos obtener salvación. No hay ningún rito que nos asegure la salvación. No hay algún método aparte que nos asegure la salvación, sino que guardar la palabra de Dios, vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, esto nos hace bienaventurados, porque vamos a la vida eterna. Que Dios nos bendiga.